investigación. Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Radio Faro, somos radio. Radio Faro vuelve. Programación apta para todo público. Radio Faro, FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a la 12ª emisión de Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con Alfredo Nieves, coordinador del Seminario de Estudios sobre el Heavy Metal, los saludamos. Alfredo, ¿cómo estás hoy? Hola Adriana, en una mañana muy fría en la Ciudad de México, les saludamos a todo nuestro auditorio y muy contento porque viene un amigo del sur de Brasil a hablarnos de un tema muy relevante, muy importante con respecto a uno de los álbums que marcaron toda una etapa para el metal en general y específicamente para el metal latinoamericano. Tenemos de invitado a nuestro gran amigo Celso Costa, que viene de Curitiba, de Brasil, para estar aquí en Cultura Metalera. Así es, bienvenido Celso, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Alfredo. Así es como dices, una mañana fría y queremos café y chocolate y estar acostado todo el día. Pero mientras tanto, platiquemos con Celso. Celso, bienvenido. Sé que eres de la Universidad Federal de Paraná, pero en realidad nos gustaría escucharte y que nos cuentes de ti, cuál es tu formación académica y cómo es tu relación con el metal. Buenos días a ustedes, a todos los oyentes. Buenas tardes acá en Brasil. Estamos a las 3 de la tarde por acá. Es un placer hablar con todos. Entonces soy Celso, baterista, Costa, baterista de dos grupos de rock, un de metal que se llama Bad Bebop y de King Argulas, que es un grupo de surf rock instrumental. También soy formado en música, en licenciatura por la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba. He hecho una investigación acerca de los discos roots en mi grado y también acerca de uno de los festivales de Psychobilly, que es un subgénero, ¿no? Es muy acerca, tienes mucha influencia de metal, entonces también investigué acerca de esto. También tengo una productora, Barbatana Producciones, de Curitiba. Hacemos servicios para pequeños, grandes y medios conciertos, eventos y todo más. Y también soy maestro de batería en una escuela de música acá, clases en línea por este momento que estamos viviendo. Y también ayudo con producciones en general, entonces estoy muy envolvido con la escena underground de Brasil y todo. Siempre excursioné, me viajé mucho con las bandas. Y entonces estoy empezando también una otra pesquisa acerca de una otra investigación que es acerca de la escena metal en Curitiba, acerca de algunos estudios locales. Pero en 2018 a 2019 me he hecho esta investigación acerca de álbum Roots, los aspectos de la interculturalidad, que vamos a hablar creo que mucho acerca hoy. Bienvenido Celso nuevamente por aquí. Sabemos que, quiero decir que ya estuviste en el seminario de Heavy Metal, pero antes de iniciar el programa platicábamos de que ya habías estado 2 veces en México. ¿Nos puedes decir en qué consistieron estas visitas que hiciste a nuestro país? Sí, la primera visita que he hecho a México fue en 2018 para el Congreso de Etnomusicología de la UNAM.
me vim a hacer una presentación acerca de este trabajo de Sepultura y conocí a Alfredo a través de mi maestro, profesor Edwin Pitre, de Universidad Federal, que me orientó en todas estas investigaciones. Es un gran orientador y maestro de Brasil, pero es panameño, ¿no? Y me vine también para seminario de heavy metal, invitado por Alfredo, para hacer algunas falas acerca de la escena metal en Brasil y acerca del trabajo de Roots. Y en 2019, en próximo año, me vi con mi grupo King Argulas, hicimos una gira en México, invitados por un grupo de surf de Ciudad de México que se llama Los Ruido. Tuvimos muchos conciertos, tocamos en Ciudad de México, en muchas otras ciudades, y fue una gran experiencia para nosotros. Conocemos mucho de la cultura de México y tengo un gran respeto por toda la cultura, por toda la fuerza, acerca de la fuerza en las universidades, en la sociedad, en la música. Admiro mucho la cultura histórica de México también. Fue una gran experiencia que cambió mi vida para mucho mejor. Gracias, Celso, por ese comentario. Y bueno, ya entrando en materia con respecto al tema que nos lleva el día de hoy, que es la interculturalidad del álbum Roots. Evidentemente lo entendemos porque tú eres de Brasil, pero Brasil es un país, es muy grande, ¿no? Tiene grandes regiones y nos interesa saber por qué para ti este tema fue específicamente tu elección para llevarlo como tema de investigación. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes para que tú pudieras dialogar con la academia, con Edwin, que es un gran amigo de todos nosotros, y que este fuera un tema de investigación? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Celso? Sí, acerca de este tema, fue cuando me estaba en los cursos en la graduación, en el grado, yo me pensaba que era muy difícil, no era posible investigar heavy metal en la universidad, en la vida académica, porque aquí en nuestro campus, acá en Universidad Federal, todos gostam mucho de música popular, pero también mucho de música clásica y todo más. Yo no conocía y Edwin me indicó muchos libros, me indicó también Alfredo, todos conocí mucho acerca de las investigaciones etnomusicológicas acerca de rock y metal. Entonces me vení que todo que lo viví, todo que lo gustaba, por ser un gran admirador del trabajo de Sepultura y también siempre investigando, siempre vendo acerca de los periódicos y todo más, me vení que era posible con las referencias que Edwin me pasó de autores, de cientistas como Néstor García Canclini, como Marian, sí, con la etnomusicología un poco más clásica, también con un poco de la musicología. Y me vení que era posible con las orientaciones de Edwin, con la ayuda de amigos como Alfredo, que era posible hacer un trabajo. Entonces me empecé, que era un programa dentro del curso de grado que era de iniciación científica, para que empiece a iniciación, a investigar. Y entré en este programa, pasé por un año, fue de noviembre de 2019, 18 a de noviembre de 2019. Me vi que era posible hacer la investigación. Entonces Edwin me ayudó mucho con los contactos y entonces fiz una etnografía descriptiva acerca con muchas entrevistas y conseguí entrevistar a Igor Cavalera por fin, que es lo batero, y podemos platicar acerca de muchos temas que van desde la batería, acerca de la cultura que trató acerca de la grabación, de la producción de disco. Muy grande y estamos acá ahora investigando esto y otros temas también. Interesante, claro. Muy interesante, Celso. Adelante, Adriana. Sí, claro que es sumamente interesante cómo es que tienes este acercamiento y justo con este álbum y el análisis, ¿no? Que siendo desde la etnomusicología, la antropología o
los que andamos en la vida de las ciencias sociales, lo vemos y dices, ¿qué pasó ahí? Pero antes de continuar, Celso, como cada semana, nuestro invitado nos tiene muchas recomendaciones musicales, o bueno, 3 durante el programa. Y esta primer selección de música, ¿cuál es la que nos elegiste y por qué es importante para ti o para la investigación? Sí, acerca de los temas que vamos a tocar aquí con de los Sepultura. La primera es Atitude, ¿sí? Atitude es muy interesante porque se empieza con un instrumento típico de la cultura afro de Brasil, de la cultura africana, que se llama berimbau. Es un instrumento que tiene una calabaza abajo y solamente una cuerda aquí. Es como una guitarra muy primitiva, ¿sí? Entonces, una de las propuestas de Roots era de mezclar los elementos de cultura indígena con la cultura afro, que son la base de la cultura brasileña, ¿sí? Pues de nuestra formación. Sumamente Y utilizó interesante. muchos elementos, sí, a pesar de la portada de los discos, que era indígena, pero las raíces de Brasil son muy fuertes acá. Tenemos una cultura afro muy grande acá. Más de la mitad de la población es afro, es negro, sí. Y, pero acá vivo en una región de Brasil, que es el sur, que tienes una colonización europea muy grande. Hay muchos descendientes de alemanes, holandeses, rusos. Llaman que nuestro estado, Paraná, hay un chiste que dicen que es la Rusia brasileña, porque es un poco más frío acá, así, y son también muy festeros y todo más. Entonces, dicen que Paraná es la Rusia brasileña. Porque hay una gran colonización, entonces el rock es más común para acá, también es acerca de Argentina, que es un país que tiene gran tradición en rock y muy fanáticos de rock. Fue a Argentina. Alfredo, conoces Argentina, ¿no? ¿Conoces? Sí, hemos estado por allá. Entonces ve que es muy rockeros, todos con las playeras de bandas y todo más, los conciertos muy grandes en estadios. Hay una cultura rockera muy grande, siempre gustamos mucho y esto que fue lo principal, así, para que possamos empezar la investigación acerca del disco. Y ese berimbau es muy interesante porque caracteriza un poco de la cultura africana y después entra con un poco de groove también, que hay unos tiempos más cadenciados, pero hay la guitarra tentando hacer una imitación de la base rítmica de berimbau. Es perceptible que el berimbau se habla directamente con la guitarra, no hay una conexión entre los dos, y creo que es un buen tema para comenzarnos. Claro que sí, escuchemos Sepultura de Actitud y justo ese instrumento que está contando Celso, si ustedes buscan la rola en YouTube lo pueden ver y sabrán de qué estamos hablando. Escuchemos Actitud.
Regresamos a este programa de Cultura Metalera. Estamos hablando de la interculturalidad del álbum Roots con nuestro invitado del día de hoy, Celso Costa, que está desde Paraná, Curitiba, en Brasil. Celso, pues vamos a entrarle directamente ya a las preguntas que tienen que ver con tu investigación. Y esta palabra de interculturalidad que tú utilizas en el tema de tu investigación es muy específica, muy particular. Hemos visto críticas que van desde el postmodernismo, postestructuralismo y llegando hasta los estudios de decolonialidad con respecto a este multiculturalismo que presentan incluso la academia dominante, ¿no? En esta simulación de apertura, pareciera por decir un resumen, ¿no? Simulación de apertura y de reconocimiento a la otredad, pero que en realidad pues es una simulación, es un encubrimiento finalmente, ¿no? Y la interculturalidad está nombrada por varios autores como ejercicios específicos, como Celso Costa relaciona este concepto de interculturalidad con el ejercicio de cruce con muchas culturas de Brasil, como es en el álbum Roots. Sí, Alfredo, gran pregunta. Acerca de la investigación, entonces, cuando me vení, empezó todo por la portada de Roots, que eras una imagen de una moneda antiga que había aquí en Brasil, de lo cruzeiro, y, perdón, cruzado, la moneda. Entonces era una cosa muy popular también acerca. Entonces, cuando me empecé a escribir, yo conocí acerca de pocas cosas. Cuando Edwin me pasó algunas lecturas, yo me li Culturas Híbridas de Néstor García Cancolini, y me gostei muito do conceito de hibridismo. Quando me fui pensando, pensava acerca das teorias, de como que ia separar a ideia não era interculturalidade, não tinha isso. Mas a ideia de hibridismo não se sabia entre o tema, porque híbridos não hacen hijos. Sí, no há descendentes. Entonces, este trabajo de Roots teve muitos descendentes, muitas bandas que se influenciaram. Há grupos em Brasil que cantam somente em línguas indígenas, assim como há outras em outras partes do mundo também. Então, Edwin me passou, me falou acerca de outros conceitos de interculturalidade, e também comecei a fazer umas leituras. Eu li um pouquinho de La Plantini acerca da descrição etnográfica. Então, compreendo que os conceitos que me passou com Sepultura, com Roots, é este fato que significaram o heavy metal, que é uma linguagem praticamente universal, sim, que tem os elementos definidos de timbre, de texturas. E quando tiveram a ideia, quando me veio um documentário acerca da viagem para o pueblo chavante de los Sepultura. Então me veni que foram a campo, fizeram uma gravação, uma investigação de campo, foram como músicos e utilizaram muitas dessas gravações. Então há muito aqui de la teoria. Então o conceito de interculturalidade, acerca de como que os Sepultura receberam esta informação internacional, que é o heavy metal, e como volveram para um grande mercado, então, que tinha para muitas pessoas, e que certamente é o grupo que fez maior expressão em Brasil, sim. Então, todos estes que fizeram a base acerca de minha investigação, e depois há uma discussão acerca em minha proposta acerca deste termo. Então, utilizei não somente etnomusicólogos, utilizei Paul Friedlander também, acerca da história de rock and roll. Eu tive que pesquisar um pouquinho acerca dessa história de rock e como que o rock levou em Brasil, como que se desenvolveu e como que também Sepultura é um produto de todo isso, seria um dos fatores. Depois me coloquei um pouquinho de contexto acerca da cena mundial.
transpus un poquito de aquí de la escena de Brasil y entramos en algunos contextos acerca de escena musical, ¿sí? Entonces utilicé algunos autores brasileños como José Janotti, Jeder Janotti, que que habla acerca específicamente de roots también. Hay una investigación, pero en la área de las comunicaciones. Entonces me utilicé de muchas fuentes que no fueron solo de la etnomusicología o de la musicología. Foi algo bem aberto acerca de los roots y esos elementos sí caracterizaron la mi inclusión de la discusión sin sepultura. Tienes elementos de la interculturalidad porque consegue hacer principalmente esto que hablé, que pegaron uma coisa que veio de afuera e depois volveram com uma identidade, com alguns símbolos de las identidades brasileiras, que é muito formada por uma raiz africana e uma raiz indígena, ¿sí? Então, os indígenas também, e captar alguns elementos com percussão afro, pensando los timbres de los tambores, que são muito graves, muito grossos, también acerca de las afinaciones de las guitarras, del bajo. Todo esto contribuyó para que ficase algo muy diferente do que era hecho en 1996. Por esto que considero que acerca de la importancia que este disco de Sepultura teve para o mundo, para caracterizar uma identidade, conhecemos por identidade brasileira, hecho também uma coisa que Igor, cuando entrevisté a Igor Cavalera, una de las cosas que me dices es que que vienen muchas personas diciendo, soy muy fan de Roots, y yo tengo una banda de viking metal, de folk metal, porque me escuché Roots y me vení que era posible colocar una cosa de aquí de mi región, como por ejemplo alguien de Noruega hacer un viking metal, ¿sí? Alguém de la Escandinávia ou coisa parecida. Então, passou as barreiras, né? Não é solo não é solo com a questão de música brasileira ou não, é de música regional, sí, de la región que es muy importante. Claro, Celso, o sea, hay en la cuestión académica se rompen fronteras, no nada más estar estudiando una cuestión local, regional o verlo solamente como una cuestión étnica, ya sea llamarlo étnica, indígena, etcétera, ¿no? No dejarlo ahí, sino sí ir más allá en el sentido de como una banda, como bien dices, de heavy metal, que ya trae un reconocimiento comercial, cómo es que sucede o que da o que se va a hacer un asunto local, ¿no? Y justo hacia allá sería y que bueno, justo de ahí, en ese contacto, en ese diálogo que hay entre esta banda de heavy metal con una comunidad chavantes, este diálogo es lo importante para entender justo esta interculturalidad. Y justo iba hacia la siguiente pregunta, ¿cómo dentro de tu investigación, cómo es que se da este contacto entre la banda Sepultura y la comunidad Chavante? Si tú lo pudiste identificar o nos puedes contar más de ello. Perfecto, puedo contar, sí. Entonces, yo, cuando era en 2018, cuando estaba en México, consegui agendar uma entrevista com Igor Cavalera, com ex-baterista de Sepultura. Estavam fazendo um concerto em Ciudad de México e, como meu maestro, tinha alguns contatos, contactou Igor Cavalera e marcamos a entrevista em México. Pero não foi possível porque estava muito lleno de pessoas, eu não consegui chegar a tempo porque estava com dificuldades de passar e Igor teve que tocar. Então, não consegui fazer entrevista, não foi possível. E em 2019, quando estava faltando 7 dias para me cerrar a investigação, os hermanos Cavalera fariam o mesmo concerto de México, pero em Brasil, tocando um disco de La Fase Sepultura. E conseguimos a entrevista, me falei com Igor, e Igor me falou muito acerca dessa experiência com los Chavantes, ¿sí? Que foi muito interessante porque levaram todo o equipamento para gravação em analógico, era 1996,
foram em um pequeno avião e chegaram, foram muito bem tratados por los chavantes, comeram de sua comida, não havia eletricidade, nada, floresta de Amazônia, era cerca de floresta amazônica, sí, de Mato Grosso, é o início da floresta, da selva amazônica, e foram muito bem tratados, pero tocaram alguma coisa juntos, apresentaram um pouquinho da cultura, da comida chavante, e eles se identificaram de imediato por causa de los pelos muito grandes, de los Sepultura, e acerca de las tatuas também. Disseram que quando conheceram, quando ele cumprimentou, fizeram cumprimentos a todos, disseram: "Ustedes são como nós, devem passar muitas coisas em sua cidade por conta de terem grandes pelos, de serem tatuados e tudo mais." Então eles se sentiram um pouco outsiders também pelas duas partes. Foi muito interessante este contato porque eles gravavam com uma bateria elétrica de um auto, conectavam os gravadores e tinham que fazer alguns takes porque era todo analógico, não era digital como agora. Então teve uma logística também um pouco complicada. Passaram cerca de uns 4 a 5 dias allá, foram 4 dias, pelo que me recuerdo, e passaram ao todo, tentaram também passar um pouquinho da música para os outros, fizeram algumas jams, ¿sí? Onde reuniam a todos, tocavam e os Sepultura hacían alguma coisa, e estas partes não há edição quando havia os campos e todo. O material, assim como era, só foi passado para o disco. Isto que é interessante. Uma preservação, um respeito por a obra de los chavantes, que é muito importante. Então, depois ficaram muito conhecidos acá em Brasil também. A questão indígena também houve uma discussão nos meios populares. Me recuerdo que acá com minha família estava cenando em domingo. Minha abuela me perguntou acerca do grupo que me vi no noticiário de los índios. Sí, podemos falar com pessoas que não são da academia. A questão indígena é muito importante no Brasil porque há questões culturais e históricas em Brasil que são muito complicadas. Sí, um país tão grande quanto o nosso, muitas colonizações. Aquí el racismo es muy fuerte, los indígenas también tienen una protección de las tierras, así como también sé que hay en México y todo más. Y todas esas cuestiones fueron levantadas acerca de lo disco, los fans de metal, de heavy metal conocieron también, fue muy importante y este aprendizado que tuvieron fue fantástico. Por todo que Igor me pasó y por algunos blogs que también asistí, como investigación, como referencias, fuentes bibliográficas, ¿sí? Perfecto, Celso. Esa explicación es muy, muy importante y pertinente para entender estos procesos que se dieron para la grabación del álbum y el acercamiento específicamente como un grupo como los Chavantes. Celso, vamos a ir a una pausa de Radio Faro, pero antes queríamos saber con qué tema vamos a regresar, el segundo tema de esta tarde. Entonces, el segundo tema es Itzari, ¿sí? Itzari es un gran tema acerca de mi investigación porque tienes todos estos elementos que hablamos. Hay un canto de los Chavantes, también haciendo la percusión con los pies. Entonces Andreas Kisser de Max Cavalera hace un acompañamiento con las guitarras acústicas. Es una cosa bien interesante, un experimento musicológico muy válido. Pues listo, regresamos después del corte con el tema Itzari de la comunidad Chavantes y Sepultura. Cultura metalera. Radio Faro FM. Radio profesional. Para mi comunidad. Somos radio. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Hola,
Soy Georgina Tapia, coordinadora de Altavoz Radio del SPR, y quiero felicitar a todos los que participan en este nuevo proyecto de Radio Faro, un espacio de encuentro, de diálogo, de charlas, de convivencia, de música, que sin duda ayudará a integrar a toda la comunidad. Felicidades y mucho éxito. Sé parte de la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Cultura metalera.
Continuamos en Cultura Metalera. Estamos platicando con Celso desde Brasil sobre Sepultura, el álbum Roots y este diálogo intercultural que se presenta en esta realización. Antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los que están por conectarse y escucharnos después en el formato podcast. Un saludo especial a Rosalba Solsona, que dice que nos está escuchando. Celso, ¿nos podrías como contar un poco más o ampliar cómo es que realizas este trabajo etnográfico? El detalle, el decir cuando vas desarrollando, el análisis que vas haciendo para esta investigación. Sí, la investigación se cerró en 2019 y después de eso me surgieron muchas dudas porque la investigación no se cerró en la verdad. Las dudas continúan surgiendo y las otras lecturas también es importante, pero para cerrar la investigación, yo tengo definido que el hibridismo no era lo posible porque no había cómo usar ese término. Entonces avanzamos para interculturalidad. Después me hicimos la defensa y también utilicé el método de la etnografía descriptiva, principalmente por un autor como Laplantine, ¿sí? Y entonces me he hecho a base de los discos de Ruth. También me ouvi los otros discos de Sepultura, también me encarté en la bibliografía porque es importante la referencia como materiales, porque como estábamos hablando con Alfredo, los otros discos tenían algunas cosas, algunos elementos de música brasileña. Entonces, para comprender ao todo, me he hecho esa escuta muy definida acerca de algunos patrones de ritmo, de armonía, de melodía, y después avanzamos para este concepto de lo disco y también acerca de muchos vídeos, muchos materiales de televisión como MTV, como también en algunos documentarios, libros bibliográficos de Sepultura. Y para cerrar de una forma muy grande, me conseguí hacer la entrevista con Igor Cavalera. Entonces las principales dudas me conseguí sacar con un integrante del disco, con mucha tranquilidad, respondeu a todo. Y esto fue la parte final que me conseguí dar la base para hacer este desenvolvimiento. Fue muy importante esto, la entrevista, ha hecho toda la diferencia dentro de la investigación porque pues, las dudas más precisas, más específicas fueron quedadas. De acuerdo. Hacemos una pequeña pausa, una breve pausa. Queremos mandar saludos a Carlos Arenas, que nos está escuchando desde Valladolid, España, y colega y compañero también del seminario. A Osvaldo Martín Santana, desde Canarias, España, que nos escucha cada semana. Estamos muy contentos de tener un auditorio desde España. Y también queremos mandarle saludos a Horacio Becerril y también a nuestro compañero Ubaldo Martínez, que nos están escuchando desde el Estado de México. Un saludo para todo esto, para todos ellos. Celso, regresando a este contexto de muchas culturas, de muchas escenas musicales y referentes a la cultura brasileña, porque ya habíamos detectado en Cayowas, en el disco anterior, desde Chaos AD, que ya empezaban Sepultura a incursionar y a introducirnos con este tipo de sonidos. ¿Qué otros sonidos podemos encontrar? Contextos de muchas culturas brasileñas y especialmente de afro. Por ejemplo, Cayowas es una gran canción que nos parece que mete estos elementos. Pero ¿qué más has detectado, Celso? Perfecto, también he hecho esta pregunta a Igor y me pasó también una respuesta aquí en Cayowas, que es del disco Chaos AD, que es el disco anterior de Sepultura, de 93. Entonces este disco fue muy importante porque empezaron a hacer algunas mezclas y la Cayowas tiene algunos elementos que se empezó con un improviso en la guitarra acústica y después se empezaron a poner algunas bases de algunos géneros regionales aquí de Brasil.
Entonces hay una parte que toca un tema con la rítmica, con la idea, que es un género regional que se llama baião, en la parte de lo medio, y después también nacen algunos elementos acerca de las guitarras, con una típica música folk de Brasil, que es la música sertaneja. Entonces tienes algunos intervalos melódicos que se utilizan, que es muy común acá, porque es un tipo de sonido que tocaba mucho en las radios, los primeros, y ahorita siempre más. Hay los cambios también dentro de estos géneros, todos mucho mezclados con música pop en la actualidad. Y, pero hay esos más antiguos, los primeros, que hay muchos artistas que son de la música folk, que hay esos intervalos en guitarra, en la métrica de ritmo y todo más, que Sepultura hecho unas versiones y para una canción, para un tema instrumental, con un poquito, con algunas referencias de la cultura de Brasil. Creo que ali tenha sido los primeros. Em Alice también tiene alguna cosa, en lo final de los 80, con las introducciones y todo más. Hay una cosa también en Benito Jiménez. Entonces creo que fue algo experimento y los roots fueron mucho más parados, ¿sí? Fue una cosa mucho más. De acuerdo, Celso, justo todo lo que comentas y pensando yo en todos los que no son tan de la comunidad metalera, pero nos escuchan por interés en estos temas o conocer más, o sea, sí sería buenísimo que se dieran un clavado con los videos, con las canciones, porque escuchando este álbum creo que van a entender muy bien por qué el interés en desarrollar este tema, donde se mezclan muy bien estos sonidos que tú dices, o que tal vez alguna de las gentes podría decir, eso es heavy metal, que si no me aclaras, pero si alguien que no es del heavy metal o metalero, rockero y escucha este álbum de Sepultura y de Roots y diría, eso es heavy metal, seguramente les nacería la duda y vale la pena que lo escuchen y que digan, sí es. Para esta última selección musical que nos hiciste, Celso, ¿cuál es el último tema que escucharemos? El último tema se llama Breathe Apart, también de Roots. ¿Sí? Es un tema que se empieza con una sesión rítmica muy típica de Bahía, de Brasil, de la región más nordeste. Y tienes una fuerte cultura afro. El Brasil se empezó por Salvador, Bahía. Y entonces esta se llama batucada, esta levada, una levada en la tarola. Después también tienes un groove muy fuerte, un típico metal de años 90. Y también hay un poquito más de berimbau en lo medio de la canción. Entonces hay elementos muy afros ali que están en evidencia para este tema. Muy bien, escuchemos Breathe Apart.
Continuamos en Cultura Metalera. Estamos el día de hoy con Celso desde Brasil, que nos trajo una excelente investigación sobre Sepultura y el concepto de interculturalidad. Hoy hemos recibido un comentario de José Roth desde Tamaulipas, que nos dice que cree que Roots era el paso inminente en aquella época de Sepultura. No es su disco favorito, pero aún hoy en día, cada que lo escucho encuentra algo muy interesante. Un disco único a mi gusto. Totalmente de acuerdo contigo, José. Y también mandamos un saludo muy especial a Verónica Luna del Instituto Politécnico Nacional, porque cada sábado nos está apoyando. Un abrazo muy grande. Alfredo, ¿con qué continuamos? Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos va cortando siempre, son sesiones muy rápidas. Esta hora de Cultura Metalera parece que es de 15 minutos, siempre con nuestros invitados. Celso, ¿qué es lo que viene para ti? Nos gustaría expander y conocer más de este tema. Ya tuvimos la fortuna de que estuvieras en noviembre de 2018 en el Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, pero ¿qué viene en la actualidad para ti con tu investigación, con esta investigación de Sepultura y proyectos que vienen? Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, o que veniremos en la secuencia. Creio que vamos apresentar mais alguma coisa, algum colóquio, sim, Alfredo? Esse trabalho, vamos falar mais de Sepultura, que é um tema muito interessante e estou investigando também acerca da cena de Curitiba, de nossa cidade, que há uma história de heavy metal muito forte acá. Estou tentando para adentrar em la maestria, em la mestrado. Vamos ver aí, estou nas últimas etapas e seguir com as investigações, seguir também fazendo música, que é muito importante. As investigações são uma grande coisa, mas também me gusta de ver os resultados, as composições sonoras e continuar a conhecer bandas, conhecer também culturas diferentes, más lecturas. La idea es, los investigadores jamás se aposentan, ¿sí? El último día de vida, cuando me fui mordido por la ciencia, no hay como fugir más. Estoy por toda la vida y tratando
pesquisar, investigar cada vez más y más y más acerca de heavy metal. Vamos a hacer el coloquio entonces en diciembre y quiero dejar a todos invitados. Alfredo pasará las informaciones correctas y será un gusto hablar acerca de Sepultura y de todo más que quisieran también. Sí, pronto vamos a tener noticias de este coloquio. La siguiente semana, de hecho, vamos a tener como invitados a los organizadores de este coloquio, que es realizado entre Perú y México, pero Celso estará con nosotros en este coloquio sobre folk metal latinoamericano, así es que estén muy pendientes de estas noticias. Celso, esperamos que también estés en el Congreso en la Conferencia Bienal de 2021 sobre estudios de heavy metal, ¿no? Será un punto de encuentro internacional, si la pandemia nos lo permite, esperemos que sí. Al parecer, la cuestión de las vacunas ya están en una fase 3 que nos permitirá posiblemente reunirnos. Así es que también te esperamos y nos podrías recomendar algunas bandas, Celso, para terminar este programa, tus propios enlaces de las agrupaciones que tú tienes. Y acá en México somos muy fans también de Ratos de Porão, de una gran banda brasileña, pero nos gustaría saber, Sarcófago siempre ha sido una de los grandes referentes del metal internacional, pero ¿qué otras bandas nos podrías recomendar, Celso, que están en Brasil? Sí, Alfredo, voy a recomendar porque en Brasil hay una escena muy grande de bandas, creciente cada vez más, nuevas bandas también. Acerca de las mi grupos puede encontrar en las redes sociales como Bad Bebop, Gargulas. Y después puedo enviar los links, enlaces y todo más. Nuevas bandas, hay muchas buenas bandas acá en Brasil. Una que puedo indicar, una nueva que lanzó ayer su primer EP. Y es una banda que también tiene muchas influencias de Ratos de Porão. Se llama Scalpo. Es un metal punk acerca de protesto en portugués. Es muy interesante, hay muy buenos músicos, fantástico. Também puedo indicar as bandas de metal brasileiras, Claustrofobia, que é uma banda muito influenciada por Sepultura, Torture Squad, também é uma banda fantástica. Temos também La Semblant, de Curitiba, que é uma grande banda, que é uma banda que é conhecida agora a nível internacional. Hay uma cena muito grande de bandas aqui. Demolic Monster Mafia, também pode falar, que é uma banda de surf thrash. É uma banda que mescla surf rock com thrash metal. É muito interessante, muito rápido, muito pesado. Então, há bandas de los mais diversos géneros. Me gostaria de deixar também os enlaces de minha produtora, que pode ver mais trabalhos de bandas locais de Brasil, também de meus trabalhos, que é Barbatana Produções. Barbatana Produções. Podem contactar através de meu contato, como Drum Celso em Instagram, Celso Costa Drum, em Facebook, em página. Estamos sempre em contato, tentando ayudar de lo posible. Si nos compartes esos enlaces, Celso, en la propia página de Facebook de Cultura Metalera, para que podamos seguirte, y con mucho gusto. Será muy interesante escuchar todos tus proyectos y las bandas que recomiendas. Un último mensaje que quieras enviar a nuestro auditorio que nos escucha. Quero muchas gracias, o em bom português, muito obrigado por receber a Adriana e Alfredo, também a la Rádio Faro. É um prazer falar um pouquinho com ustedes e sempre estamos acá. Espero volver mais pronto possível e que passemos por esta etapa muito difícil do corona, que passe para que possamos vernos acerca, para que possamos fazer mais produções de ciência e especialmente a todos que estão nos escutando ahorita, um grande abraço e muitas gracias. Muchas gracias, Celso. Me despido, yo soy Alfredo Nieves, le damos las gracias también a Felipe en los controles de Radio Faro. Adriana. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Celso. Felicidades por tu investigación, felicidades por la producción independiente, la productora que traes, porque imagino que igual que acá en México, no es fácil estar moviendo bandas, estar moviendo fuera de los círculos comerciales, ¿no? Y andar buscando presupuestos, ahorritos para
darle difusión a todos. Muchas felicidades por eso, porque no es fácil. Y pues muchas gracias a Radio Faro otra vez, Felipe, gracias. Y esto fue Cultura Metalera. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Cultura Metalera. Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM.